Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y se lo damos a Rocío Acaño. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de poder hablar contigo, hace tiempo que no coincidíamos y Sí. además hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor, pues con esto de las vacaciones y de los viajes puede darse el caso o no, así que más vale estar atentos a lo que vamos a hablar hoy para evitar sustos. Y es que hoy vamos a hablar de las donaciones de dinero en España efectuadas desde el extranjero. Y bueno, la primera pregunta que podíamos hacernos es ¿qué pasa si un familiar o un amigo que vive en el extranjero quiere hacernos un regalo generoso? Pues José, mira, podría ser para comprar una casa, una ayuda para comprar una casa o Ujú. para iniciar un negocio o simplemente para que tengamos un colchón financiero, el hecho de que nos vayan a hacer una transferencia de dinero, nos quieran entregar un dinero desde el extranjero. Un amigo, un familiar, ¿no? Entonces, esto es una gran noticia, pero recibir una suma de dinero importante desde otro país en una cuenta española no es tan simple como parece. Y vamos a explicar hoy las precauciones y requisitos clave que nuestros oyentes deben conocer para que ese regalo no se convierta en un problema con Hacienda o incluso con el banco. Ujú. Vamos a hablar de los protagonistas principales: el impuesto de donaciones y la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Ujú. Lo primero y más importante, en España recibir una donación de dinero es un hecho imponible. ¿Y eso qué significa? Pues significa que hay que pagar un impuesto. Se trata del impuesto de sucesiones y donaciones, en este caso donaciones, que grava los incrementos de patrimonio que obtenemos de forma gratuita, ya sea, bueno, podría ser por herencia en el caso de sucesiones o en este caso por una donación en vida, es decir, un regalo. Ujú. ¿Vale? ¿Y quién lo paga? Pues lo paga siempre el que recibe el dinero, que se llama donatario. No importa que el donante, es decir, el que da, el que regala, esté en el extranjero. Si la persona que lo recibe tiene su residencia habitual en España, está sujeto por lo que se llama obligación personal, que significa que debe tributar aquí por esa donación. ¿Y cuánto se paga? Pues aquí la cosa se complica un poco porque es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y esto significa que la cantidad a pagar va a depender de la comunidad autónoma en la que residamos, de la cantidad de dinero que recibamos, del parentesco con el donante, con la persona que nos dona. Ujú. En el caso de que la donación la hicieran padres o familiares directos, estas donaciones tienen importantes bonificaciones, pero si nos la hace un amigo o cualquier otra persona que no tiene relación de parentesco o tiene un parentesco que no es directo, sino es en línea colateral, pues entonces ya no tendrá esas bonificaciones o las tendrá más reducidas o no tendrá ninguna. Y luego también dependerá del patrimonio preexistente, es decir, del patrimonio que nosotros tengamos antes de recibir la donación. ¿Y cuándo se debe pagar? Pues tenemos un plazo de 30 días hábiles, es decir, poquito tiempo, Ujú. desde que se realiza la donación para presentar una autoliquidación del impuesto que se conoce como el modelo Ujú. 651. Y claro, nuestro siguiente se puede preguntar, ¿y si ya se han pagado impuestos en el extranjero? A ver, esta duda es muy común. ¿Qué pasa si la persona que dona ha pagado un impuesto en su país por enviarnos ese dinero? ¿Se podría entender que hay una doble imposición? Pues vamos a ver, la ley española contempla una deducción por doble imposición internacional. Pero atención, hay un matiz fundamental que a menudo se pasa por alto. Cuando queremos aplicarnos esa donación, esa deducción, tenemos que acreditar que nosotros como donatarios, es decir, nosotros los que recibimos, hemos pagado un impuesto similar en el extranjero, pero no la persona que dona, porque en muchos países el impuesto de donaciones no lo paga quien recibe, sino el que da, y entonces grava esa salida de su patrimonio. Por tanto, si el impuesto en el extranjero lo pagó el donante, quien nos regala, no podemos deducirnoslo en España. Y por tanto es crucial verificar quién es el sujeto pasivo en el país de origen.
¿vale? Y, Porque si solo lo pagó el donante y nosotros no hemos pagado nada, ujú. entonces tendremos que pagar aquí, haya pagado lo que haya pagado la persona que nos dio. ¿Y el papel del banco en estos casos, cuál es? Pues si recibimos una transferencia importante desde el extranjero, es casi seguro que la entidad nos pida explicaciones, la entidad bancaria nos diga esto de dónde ha salido. Y no lo hacen por curiosidad, sino porque están obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entonces, el banco debe asegurarse de que el origen de los fondos es lícito y para ello nos va a pedir una serie de documentación que pruebe quién es el donante, cuál es el origen de los fondos, de dónde ha sacado el donante el dinero, ahorros, venta de un inmueble, etcétera, la naturaleza de la operación, es decir, por qué nos lo envía, y para ello la mejor precaución es documentar la donación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos documentar? Con un contrato de donación. Es la prueba clave. Puede ser un contrato privado entre el donante y nosotros, donde se especifique la voluntad de donar, la cantidad de la fecha, la cantidad de que vamos a recibir, la fecha y la aceptación, porque en España las donaciones se deben de aceptar. O bien puede ser una escritura pública, que es la opción que recomendamos, que se formaliza ante un notario, ¿vale? Con la debida legalización. Porque, más que nada, porque no porque un contrato privado no sea válido, sino porque en este caso la escritura pública pues, aporta mayor seguridad jurídica y da fe pública de la fecha del acto y es una prueba irrefutable ante el banco y ante Hacienda. Aquí lo que aconsejamos es hablar con el banco, antes de que nos llegue la transferencia, hablar con el banco Ujú. e informarle de que vamos a recibir una donación desde el extranjero y para que nos informe bien de cuáles son los requisitos que ese banco concretamente nos va a pedir. Aquí nosotros aconsejamos ser proactivo para evitarnos dolores de cabeza y evitar, sobre todo, que el banco nos bloquee la cuenta temporalmente hasta que acreditemos todo lo que nos está pidiendo. Y ya por último decir que ignorar estas obligaciones puede acarrear inspecciones, sanciones e intereses de demora por parte de la Hacienda Pública. Ujú. Bueno, aunque creo que lo has dejado todo muy claro, pero por si alguno de nuestros oyentes dice, sí, pero es que resulta que este caso a lo mejor es diferente porque pasa esto y no sé si tengo que hacer lo que ha comentado Rocío. Si tiene algún oyente alguna duda, ¿cómo puede contactar con vosotros para que le podáis asesorar? Sí, José, pues nos puede llamar al 96 320 28 76, pedirnos una cita presencial o bien online, o bien también puede escribirnos a través de nuestro formulario de contacto que está en nuestra página web marinimateabogados.es y le atenderemos encantados. Estupendo, pues muchísimas gracias Rocío, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, hasta la Hasta próxima. la próxima.